escuchas a Héctor Rosales en radio. La historia de un día como hoy, 6 de noviembre. Estos son los acontecimientos más importantes del día. 2023. En México. Cientos de guerrerenses protestan en la Ciudad de México para exigir recursos necesarios para la reconstrucción y brindar ayuda humanitaria a la población de Guerrero, en especial de Acapulco, perjudicada por el paso del huracán Otis. El gobierno del presidente López Obrador se niega a entregar los recursos y dice que a estas personas las va a humillar, les va, según él, restregar en la cara que no es necesario destinar recursos a la reconstrucción del estado de Guerrero tras el paso de un huracán categoría 5, categoría monstruo. El presidente de la República dice que él va a administrar los recursos y que van a alcanzar para ayudar a Guerrero. Pero como tal, en el presupuesto no se contempla en ningún momento de forma estricta estipulados recursos para la reconstrucción del estado de Guerrero. Es el día 21 de la crisis humanitaria en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis. No se ha iniciado la reconstrucción de Acapulco y además Morena, el partido del presidente, no contempla destinar recursos para reconstruir el estado en 2024. Los medios de comunicación principales de México, al parecer bajo presiones del presidente, Televisión Azteca y Televisa, se niegan a documentar el tamaño de la crisis humanitaria y le restaron importancia a las manifestaciones en la Ciudad de México. Vamos con otro acontecimiento. México. Del 1 de diciembre del año 2018, cuando comenzó el gobierno de López Obrador, al 1 de noviembre de 2023, Causa en Común informa que en el gobierno de López Obrador se han registrado al menos 2.180 policías privados de la vida por grupos criminales, por delincuentes. 2.180. Vamos con otro hecho. 2023. México. T-Research publica La guerra en números. Reporta que con el gobierno de López Obrador se han cometido más de 171.279 asesinatos violentos. Se comete un robo con violencia cada 8 minutos. Recuérdese que todas estas publicaciones las pueden descargar desde mi blog. Van a la pestaña donde está el círculo con un borde dorado que dice HRZ Radio y los conduce a la página de Mediafire donde pueden descargar los archivos. Si no pueden descargarlos desde ese servidor, también tengo cuenta de Drive y de ahí pueden descargar mis publicaciones y compartirlas. Vamos con el siguiente hecho. Año 2023. En Gaza. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica asegura que seguirá apoyando a Israel a pesar de los miles de civiles asesinados por la Fuerza Aérea israelí. Así lo aseguró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Con esto, la administración Biden se convierte en cómplice de crímenes contra la humanidad. Más de 3.600 niños privados de la vida por la poderosa Fuerza Aérea del Estado de Israel. Año 2023, en Gaza. Asciende a 10.000 muertos la cifra de víctimas mortales en Gaza por los ataques aéreos de Israel. En su mayoría son civiles, mujeres y niños, informó el Ministerio de Salud de Palestina. Año 2023. En los Estados Unidos de Norteamérica, el expresidente Donald J. Trump rinde declaración sobre fraude fiscal.
y se declara inocente y asegura, como en muchas otras ocasiones, que esto se trata de una cacería de brujas. El expresidente Donald Trump se cree una persona que está siendo falsamente acusada de brujería. Se presupone que pese a todos los obstáculos que se le están poniendo jurídicos, él será el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Año 2023. Ucrania reduce a 19 el número de soldados fallecidos durante la ceremonia del Día de la Infantería, que habrían sido atacados por un misil ruso en Zaporilla. Inicialmente se dijo el día de ayer que habían sido 20 las víctimas mortales, 20 fallecidos. Hoy se dijo que son 19 por parte del gobierno de Zelensky. Año 2023. En los Estados Unidos hay manifestaciones contra el apoyo militar de Biden al Estado de Israel pese a los crímenes contra la humanidad, el asesinato de civiles. En ciudades importantes como Nueva York, Washington, Seattle y San Francisco se pudieron ver protestas que exigen un alto a los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. En el Congreso de los Estados Unidos lidera esta posición la demócrata Rashida Tlaib, la primera representante de origen palestino en el Congreso de los Estados Unidos, quien compartió a través de su cuenta de X un video en el que exige al presidente Biden que deje de apoyar los crímenes de Israel. Es importante también mencionar que existe una especie de cerco mediático a nivel mundial que se niegan a documentar incluso los comunicados de la ONU. La ONU es constantemente atacada por funcionarios de Israel, que la ONU denuncia que hay graves ataques que han perjudicado o que han destruido ambulancias, escuelas, hospitales, y aún así no hay una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos de frenar esta crisis humanitaria, que incluso un funcionario de derechos humanos, un alto comisionado de los derechos humanos, renunció a su cargo diciendo que esto se trata de un genocidio. Y los gobiernos del mundo no hacen absolutamente nada. Hay que recordar que la dictadura de López Obrador dijo que condenaba los ataques del Hamás y que reconocía el derecho del Estado de Israel a defenderse. Es decir, la misma postura que le ordenan tener desde Estados Unidos. Año 2023. Un ataque de Israel alcanzó el hospital de Al-Shifa. El hospital de Al-Shifa, donde al menos 13 palestinos perdieron la vida y 26 resultaron heridos. Año 2023. La Organización de las Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, anuncia la creación de un fondo de ayuda humanitaria para Palestina por $1.200 millones. Año 2023. El representante de Israel ante Naciones Unidas, el extremista Cohen, justifica el asesinato de miles de niños y civiles y dijo al presidente de la ONU que debería darle vergüenza no apoyar las operaciones de Israel en sus ataques contra civiles, ya que quienes no apoyan esto, según él, apoyan el terrorismo. Año 2023. El grupo terrorista islámico Hamás disparó 16 misiles contra Israel desde el Líbano. No desde la Franja de Gaza, desde el Líbano. Año 2023. Un terremoto de 6.4 grados, al menos en sensación, se percibió en Nepal. Año 2019. Vamos ahora sí con los acontecimientos históricos. En 2019, un equipo de investigadores españoles desarrolló el primer aditivo para envases alimentarios con capacidad para eliminar la bacteria de la listeriosis. Año 2012. En los Estados Unidos de Norteamérica, el demócrata Barack Obama es reelecto presidente al derrotar al republicano Mitt Romney. Su gobierno se caracteriza por extender durante 8 años
pues una situación muy inestable de terror, de terrorismo en Oriente Medio, y también se ve durante el gobierno de Obama que se fortalece el comercio de drogas de los cárteles mexicanos a Estados Unidos, y también la recepción de armas de grueso calibre, así como en el año 2012 se dispara la violencia del narcotráfico en México, y todo parece coincidir con el gobierno de Obama y varias operaciones fallidas que emprendió su gobierno. Año 2009. El índice de desempleo en los Estados Unidos de Norteamérica sube a un 10,2% en octubre. Año de 1998. En España, el gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno Augusto Pinochet, el que evitó que Chile cayera en las garras de Fidel Castro. Esto es una demanda del juez comunista de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Garzón es un juez militante que se ha caracterizado por encubrir los crímenes del comunismo en España e Iberoamérica. Desde el año 2011 se incrementaron las denuncias en contra de Garzón por delitos de corrupción, por un uso parcial de su cargo también, un mal uso de su cargo, pues como juez violó muchas veces la imparcialidad, ordenó actividades ilegales incluso como espionaje. Año de 1996, en México el Papa Juan Pablo II inaugura la eparquía de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en México, con el objetivo de organizar a los católicos maronitas. Sin embargo, en esta comunidad que no es propiamente al 100% mexicana, esta comunidad de otro rito que no es el rito romano, sino el rito maronita, pues se encuentran muchos católicos de dudosa reputación, muchos católicos de dudosa práctica cristiana. Por citar algunos, está el caso de Carlos Slim, y en segundo lugar está el caso de Alfredo Jalife Rame, ambos que se han convertido en socios del chavismo, del aborto, de las agendas LGBT, del izquierdista López Obrador. Y se ostentan como católicos maronitas cuando no representan en ningún sentido los valores cristianos. Vamos con el año de 1991. En Rusia se cierra oficialmente la KGB. En realidad solo cambia su nombre. El exdirector de la KGB llegará a ser el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 1988. Un terremoto en Yunnan, al sudoeste de China, causa 730 fallecidos y 4.014 heridos, así como cuantiosas pérdidas materiales. 1987. En Guanajuato, México, el presidente español de aquel entonces, Felipe González, inaugura el Museo del Quijote. 1986. En Estados Unidos, la prensa denuncia que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán en lo que se llamó como el Iran Gate o el Irán Gate. 1984. Base de la dictadura chavista en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional dice ganar las elecciones presidenciales. Y de ahí una espiral de ilegalidad, de cosas que llevan a la actual desgracia que significa el dictador Daniel Ortega, del Grupo de Puebla, como Morena, como el PT de Raúl Salinas de Gortari, como el ELN secuestrador. 1965. Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la emigración de unos 3.000 cubanos por mes. Para 1971, 250.000 de cubanos habían aprovechado este programa titulado Freedom Flights. Los cubanos tienen la oportunidad de huir de la dictadura chavista que sumió en la miseria, en la hambruna a la isla, y tener una vida de calidad incluso con la nacionalidad estadounidense gracias a este acuerdo. 1956. Cómplices del comunismo. En los Estados Unidos de Norteamérica, el candidato republicano Dewey D. Eisenhower es reelecto presidente tras derrotar al demócrata Adlai A. Stevenson. Sin embargo, este personaje no es propiamente un conservador, nunca fue un personaje conservador, sino todo lo contrario, como lo he titulado,
cómplices del comunismo. Eisenhower fue un aliado formidable para la corrupción de Fidel Castro para poderse apoderar de la isla. 1947. 1947 en los Estados Unidos comienza el programa de televisión Meet the Press, que tendría una presentación semanal hasta el 12 de septiembre de 1948. 1939, porque también es una forma de periodismo, porque también han sido importantes, pues destacamos la vida de una paparazzi. En los Estados Unidos debuta Hedda Hopper Show, una experta en chismes de Hollywood, que se llamaba Hedda Hopper. El show duró hasta el año de 1951 e hizo de Hopper una poderosa figura de la farándula hollywoodense. No sabemos qué tanta veracidad tenían sus declaraciones, porque algunas veces el mismo Hollywood pues podía crear un personaje controlado para emitir una serie de pues noticias, de comentarios que no fueran tan escandalosos para la élite de Hollywood. Hay libros que hablan de cosas muy horribles que se han practicado por las estrellas de Hollywood, pero pues también existen luces y sombras, ¿no? No todo lo que ha hecho Hollywood tampoco vamos a decir que es siniestro, aunque sí una gran parte. Hay libros incluso escritos por directores de cine satanistas como Kenneth Anger que retratan cosas que nunca nos hubiéramos imaginado de las estrellas. 1935. En Nueva York, Estados Unidos, el ingeniero Edwin Armstrong presenta su trabajo Método para reducir interferencias en señales de radio por medio de un sistema de modulación de frecuencia. 1934. El Partido Demócrata, encabezado por el comunista Franklin Delano Roosevelt, gana las elecciones al Congreso de los Estados Unidos y se convertirá en el presidente responsable de ingresar a Estados Unidos en crímenes de guerra en Europa, además de un aliado de Stalin. Es el presidente además que crea organizaciones contra la libertad como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un presidente socialista, un presidente del todo comunista, o sea, vamos a decir un demagogo similar al chavismo, al castrismo, o sea, la manipulación de los estadounidenses mediante programas sociales, pero que pues Estados Unidos, siendo un país desarrollado, no lo toleró por mucho tiempo. 1932. En Alemania se realizan las octavas elecciones parlamentarias. El partido de Hitler continúa siendo el partido más votado por los alemanes, pero sigue siendo incapaz de alcanzar la mayoría parlamentaria. Este dato del año de 1932 nos indica que Hitler pues no tuvo fácil llegar al poder, que tuvo que, si estas ya eran las octavas elecciones parlamentarias y no lograba tener la mayoría, pues destaca mucho que alguien tuvo que ayudarle, alguien muy poderoso. Ya sabemos que Hitler tuvo no públicamente, pero sí tuvo ayuda por parte de socialistas de Francia, por parte de masones liberales de Inglaterra, incluso simpatías por los comunistas. Me refiero a los comunistas soviéticos, y esa fue lo que llevó a Hitler al poder. Hoy se quiere ocultar, aún no se reconoce. También existen documentos en que las élites sionistas miraban con simpatías a Hitler como un medio para presionar a los judíos alemanes a ser migrados por la fuerza a Palestina. Año de 1917. En Rusia, la lucha entre los judíos bolcheviques y las tropas zaristas rusas se centra principalmente en la ciudad de San Petersburgo. Comienza la mal llamada Revolución Rusa, que no es encabezada por rusos, sino por extranjeros. 1913. Mahatma Gandhi es arrestado mientras lideraba una marcha de mineros indios en Sudáfrica. Es arrestado, porque él tomó por bandera luchar de manera pacífica, con desobediencia civil, contra el imperialismo británico sionista, que son los que finalmente ordenarán su asesinato. 1911. En México, el masón espiritista Francisco I. Madero
asume la presidencia de México después de dar un golpe de estado contra el presidente Porfirio Díaz. Madero fue financiado por la Fundación Rockefeller y también por el gobierno de Howard Taft, presidente de los Estados Unidos, miembro de la secta masónica Skull and Bones. Se caracteriza Madero por su inacción ante el crimen organizado, los crímenes de los revolucionarios que saqueaban, violaban, mataban a la población civil, y él no hacía absolutamente nada. Madero se dedicaba a atacar a la prensa acusándolos de fifís por documentar los asesinatos, violaciones tumultuarias por parte de los revolucionarios. También estos mismos revolucionarios lo amenazaban a él de muerte y él parecía estar metido o estar distraído en otros asuntos que no eran su obligación. Finalmente Madero será ejecutado en el año de 1913, igualmente por otros agentes de Estados Unidos, por otros, vamos a decir, militares o políticos de México, pero favorecidos por Estados Unidos. Año de 1860. En los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente número 16. 1837. El bandolero Luis Candelas es ajusticiado públicamente mediante garrote vil en una plaza de Madrid, España. Ustedes saben que la pena de muerte es pues la pena idónea para los delincuentes, para los asesinos. Es la pena que se debería de aplicar, pero pues hoy se busca preservar la vida de los delincuentes y acabar con la vida de los inocentes, como es el caso de prácticas como el aborto. 1813. En el Congreso de Chilpancingo, estado de Guerrero, no se llamaba Guerrero en aquel entonces, México, el sacerdote José María Morelos y Pavón declara simbólicamente la independencia de la Nueva España, de España, al promulgarse el Acta Solemne de Declaración de Independencia de América Septentrional. Sin embargo, este documento no es la independencia de México. La independencia de México se concretó con la firma del Acta de Independencia por parte del general Agustín de Iturbide. Realmente la lucha, entre comillas lucha, más bien delitos que cometieron Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, ambos malos sacerdotes, quizás hemos de decirlo, peor fue como sacerdote Miguel Hidalgo, porque fue fornicario, fue un agresor sexual, un homicida que le gustaba desangrar a sus víctimas, un sujeto terrible en todos los aspectos, enfermo de poder y de odio, que le gustaba que lo llamaran, bueno, que sus subordinados se dirigieran a él de rodillas y le dijeran Alteza Serenísima. Una serie de cosas que se ocultan en México para pues seguir encumbrando como un héroe nacional al que fue un asesino y un traidor, Miguel Hidalgo y Costilla, que se utiliza para ocultar al general Agustín de Iturbide, que no se quiere por parte de los gobiernos de México porque son masones, son luciferinos y son anticatólicos. Año de 1789, en Roma, el Papa Pío VI nombra al sacerdote John Carroll como el primer obispo católico de los Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica, una nación, en primera, bueno, su constitución la redactan Illuminati, gente criminales, ¿no? Illuminatis como Thomas Jefferson. Una nación dominada por el liberalismo y por grupos de poder heréticos en muchos sentidos. Por eso es que se destaca que el Papa Pío VI pues nombre al sacerdote John Carroll como el primer obispo católico de los Estados Unidos, porque realmente le hacía mucha falta a Estados Unidos tener la presencia del catolicismo. 1528, en los Estados Unidos, el conquistador español Alvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el Golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. Texas, que era pues mexicana, Texas es hispana, pero pues en el año de 1800, más adelante, 1847,
pues Estados Unidos, mediante una serie de mentiras que hemos estado analizando en el diario de el coronel Ethan Allen Hitchcock, pues estamos viendo los pretextos que daban en sus panfletos para robarnos el 55% del territorio nacional. Año de 1524, en Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas funda la aldea de Santa Marta, la primera localidad establecida por españoles en esa región. 1519, en Nueva España o México, Hernán Cortés, libertador de los pueblos indígenas, junto con el ejército español, se aposentan en Iztapalapa, pero no solamente el ejército español, venía acompañado de muchos pueblos, de muchas tropas de pueblos indígenas que también se querían liberar del yugo, de la opresión, del canibalismo, del terror, del criminal imperio de la Tenochtitlan, un imperio satánico en todos los sentidos. La caída de la Tenochtitlan es el final de la esclavitud y el canibalismo practicado por los sacerdotes indios menaches o mexicas, que tenían esclavizadas a otros cientos de tribus indígenas a las cuales tenían pues aterrorizados, los capturaban como animales, los engordaban y luego los asesinaban ritualmente. Hernán Cortés, un personaje pues admirable de la historia de la hispanidad, tanto de España como de México, es el personaje que pone punto final a todo ese horror y es digno de recordar su hazaña. ¿Quién pensaría que en lo que hoy es Iztapalapa, que por culpa de los gobiernos liberales es una de las zonas pues más horribles de la Ciudad de México, más inseguras, donde se considera o se categoriza incluso por los medios de comunicación que Iztapalapa y Tepito son lugares donde viven delincuentes y asesinos, pues ahí fue donde se aposentó en alguna ocasión el conquistador español Hernán Cortés, antes de dar su lucha contra el imperio, un imperio terrible porque tenían pues soldados terribles, unas tropas enormes que superaban a las fuerzas de Cortés, y sin embargo Cortés, como un representante de la cristiandad europea, logra derrotar al imperio del mal de la Tenochtitlan y dar origen a lo que hoy es México, porque antes de Hernán Cortés, México no existía. Bueno, pues estos son los acontecimientos más importantes de un día como hoy, 6 de noviembre del año 2023. Gracias por su atención, pues los invito a seguir escuchando otros programas y las próximas emisiones, que recuérdese, son diarias. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.